Hace años estuve en Barba. La verdad que fue una experiencia bastante hermosa estar en Barba. Sin embargo, nunca pude conocer la iglesia de Barba. Ahora que escucho al hermano Luis Diego, me veía y escuchaba que están en proyectos de construcción de la iglesia. Creo que por esa razón no pude ver la iglesia, aunque creo que sí, Pero bueno, es un gusto para cada uno de ustedes, queridos hermanos, que en esta oportunidad podamos estar escuchando la palabra de Dios y que en esta oportunidad el que hable no sea Luis Hernández, el estudiante de teología, el muchacho guatemalteco. No, que en esta oportunidad el que hable sea Dios por medio de su siervo. Así que una vez más, queridos hermanos, les invito para que donde ustedes están puedan inclinar su rostro. Oremos. Querido Jesús, querido Señor, gracias te damos por la vida, por la salud y porque tú nunca nos has dejado desamparados. Que en esta oportunidad, mi Señor amado, tus bendiciones por medio de tu palabra se vean reflejados en nosotros. Todo eso te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Saben que con regularidad solemos escuchar acerca de la Santa Inquisición y demás, ¿no? Sin embargo, muy pocas veces solemos hablar acerca de realmente quiénes fueron los que estuvieron al frente de ello y demás. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de ello. Es muy importante y completamente vale la pena el saber sobre este tema, ¿no? Ya que es muy importante, no solamente como cristianos, sino para nuestra cultura. Y también, queridos hermanos, es muy importante para los eventos futuros, los eventos finales y los eventos de sufrimiento que vendrán. Entonces, queridos hermanos, que en esta oportunidad podamos aprender un poco más acerca de la palabra de Dios. Entonces, no sé si ustedes ven mi pantalla, ¿será que me pueden confirmar? Yo creo que sí la pueden ver. Muy bien. Comenzando, queridos hermanos, saben que hace unos meses en las redes sociales, precisamente en Facebook, salió una noticia sobre una persona. Esta persona era un evangelista. No sé si aquí en Costa Rica se haga, pero allá en Guatemala suelen haber muchas personas que se ponen un megáfono acá, atrás en la parte de la espalda, y empiezan a predicar la palabra de Dios. Lo suelen hacer allá en Guatemala, en las calles, pero muy frecuente se suele hacer en el parque, en el mercado, en lugares en donde haya bastante afluencia de personas. Y este fue el caso de aquel evangelista. Estaba en una área rural de aquellos pueblos. Él estaba hablando la palabra de Dios, estaba predicando con fervor. Y en dado punto de su recorrido, él caminando, se le atravesó un señor. Y este señor lo empezó a amenazar diciéndole que si él no paraba de predicar la palabra de Dios, que si él no paraba de cantar, que si él no paraba de gritar a través del megáfono, él le iba a pegar. Sin embargo, este evangelista no hizo caso, a lo que esta persona, este individuo que se le había aparecido, se sacó el cinturón y le empezó a pegar, como un padre a su hijo. Fue totalmente interesante esa escena en donde aquel individuo se sacó la faja y como que si fuera su hijo, lo empezó a azotar, le empezó a pegar. ¿Todo por qué? Porque esa persona, aquel individuo, no quería escuchar ¿qué? La palabra de Dios. Así que a través de los años, a través desde el tiempo de Jesús, a través de esa historia y a través de esta época, nos hemos dado cuenta, queridos hermanos, que el predicar la palabra de Dios es un motivo para que las personas se molesten y que incluso más allá de eso, que las personas tengan acciones, tengan represalias
y en este caso represalias físicas para aquellos siervos de Dios. Y saben, queridos hermanos, en los años 1534, en el año 1542, hubo un tema bastante popular, la Edad Media, ¿no? Que fue la Santa Inquisición. ¿Y qué era la Santa Inquisición? Era unas personas determinadas, supuestamente, que eran las encargadas de Dios para exterminar cualquier herejía que surgiera fuera del catolicismo. Y saben que en el año 1534, Paulo III fue con el que se inició la Inquisición. Entre los cambios importantes estuvo el establecimiento del Santo Oficio. Si vemos aquí la declaración que hace Paulo, dice que es un santo oficio. Ellos se tenían determinados, queridos hermanos, ellos tenían en su mente que las acciones que realizaban, en este caso, agresiones físicas y torturas físicas, eran, ¿por qué? Porque eran encomendadas de Dios y que era algo santo lo que ellos estaban haciendo. Pero eso era completamente contrario. Y continuando, queridos hermanos, muchas veces solemos darle significado a las personas sin antes saberlo. Yo en este caso, al estudiar este tema, aprendí verdaderamente qué significa la palabra Inquisición. Y significa investigación. ¿Qué era lo que hacían los líderes de la Iglesia Católica en ese entonces? Cuando se iban a establecer o cuando iban a ciertas ciudades, ellos se dedicaban a investigar. Investigar principalmente cuál era el credo, o en este caso, cuál era lo que ellos pensaban, en qué creían, qué adoraban, a qué se dedicaban. Entonces ellos se dedicaban a investigar. Bueno, consecutivamente pues ya sabemos que eran, cuáles eran los actos consecuentes que ellos eran los que tenían, ¿no? Actos de tortura. España persiguió a judíos y moros para dejar al catolicismo. Se apoyó en el poder civil. Fue precisamente en España donde la Inquisición logró sus resultados más definitivos, ya que eliminó de allí todo rastro de protestantismo. Bueno, queridos hermanos, en el lado de Europa fue en donde más se vio esto. Claro, no sé, aquí en Costa Rica, pero en Guatemala existe un lugar llamado la Antigua Guatemala. Y en ese lugar llamado Antigua Guatemala existe un lugar en donde hay rastros de que estuvo la Santa Inquisición. Rastros. Pero si incluso, queridos hermanos, si podemos ver que en Guatemala hubo y no fue el epicentro de la Santa Inquisición, imagínense en el lado de Europa, fue un lugar bastante enorme donde hubieron hallazgos de la Santa Inquisición. Y este fue el caso. En España y también en Portugal fue donde tuvo más auge la Santa Inquisición, en donde ellos, a través del apoyo civil, ellos se inclinaban ante aquellos civiles que guardaban, por ejemplo, el sábado, los bautistas, los protestantes, en fin, no sé. Pero en ese tiempo, queridos hermanos, fue un tiempo bastante duro para aquellos países, para España, para Portugal, porque fue el lugar donde tuvo más auge la Santa Inquisición, ¿no? Ahora bien, saben que la Santa Inquisición determinaba a aquellas personas que iban en contra de las ideas o creencias de la Iglesia Católica, le llamaban herejes. Así le llamaban herejes. Y es interesante determinar, queridos hermanos, y pensar que aquella persona a que la Santa Inquisición le llamaba hereje era porque supuestamente estaba en contra de la verdad. Pero era todo lo contrario, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque esa persona supuestamente hereje era todo lo contrario. Porque era aquella persona que reflejaba y tenía que la verdad. Y saben, la Santa Inquisición investigaba su fe. Si lo encontraba de acuerdo al catolicismo, en contra del catolicismo, le daba la oportunidad de retractarse.
Y si no lo hacía, lo entregaban al poder civil para que le ejecutara por medio de torturas. Todavía podemos decir que la Santa Inquisición tenía algo de allí, algo de piedad, porque todavía investigaba la fe de aquellas personas y todavía le daba la oportunidad de retractarse y decir, no, ya me descubrieron, saben que ya soy protestante y bueno, les voy a dar el chance ahí de unirme a ustedes. Pero si las personas en esa primera oportunidad no se retractaban y no ponían afuera sus pies de su fe, ¿qué hacían? Lo torturaban. Y lo ven aquí en la imagen en donde tengo la presentación. Realmente, queridos hermanos, las torturas que tenían los de la Santa Inquisición eran torturas bastante fuertes, bastante dolorosas. En una de las investigaciones que yo estaba realizando sobre las torturas que se manejaban en la Santa Inquisición, era de unos caballos, en donde amarraban las 4 extremidades de la persona a 4 caballos y le pegaban al caballo para que corriera. Entonces ahí tendían a despedazar a la persona, en este caso a cristianos, fuera del catolicismo, ¿no? Entonces, otra acción de tortura que ellos tenían era que les ponían, bueno, no se los puedo representar aquí, pero los ponían de pie, los amarraban completamente y con una gotita, tenían un balde y le abrían un orificio a ese balde y le dejaban caer una gotita. Era una muerte totalmente lenta. O incluso los metían a hornos, los quemaban vivos, en fin. Las torturas que manejaba la Santa Inquisición eran torturas bastante duras. Y es interesante que esto lo hacían con los supuestamente herejes, con algo completamente erróneo para ellos. Y ellos pensaban que estaban haciendo el trabajo de Dios y que al mismo hacer el trabajo de Dios eran perdonados porque estaban erradicando a aquellas personas que no tenían la verdad. Pero era algo completamente erróneo, ¿no? Y saben que en el Museo de California, allá, existe bastante representación de lo que hubo en la Santa Inquisición. Allá se pueden encontrar máquinas que fueron de tortura para personas que eran lesbianas y homosexuales. Es decir, que la Santa Inquisición agarraba parejo. No solo agarraba, en este caso, a las personas cristianas, a las personas que estaban afuera del catolicismo, sino que agarraban a personas que tenían inclinación sexual a su propio género. Y es interesante, queridos hermanos, que hasta le tenían un acto de tortura a aquellas personas, bueno, en este caso a las mujeres que querían que no perdieran su virginidad. Bueno, suelen haber en muchas películas a mujeres que se les pone un cinturón para que las personas, en este caso las mujeres, no tengan relaciones sexuales. Y es interesante, queridos hermanos, si los líderes sabían que esta mujer se había quitado el cinturón, la mataban. Incluso si se lo habían hecho por broma, por accidente o por cualquier otra situación, las personas, si veían que estas mujeres se quitaban el cinturón, las tendían a matar. O sea, realmente no tenían piedad sobre lo que se hacía. Así que independientemente de lo que hiciera cualquier persona, si no estaba bien visto por ellos, simplemente las mataban. Algo completamente triste, ¿no? Y saben que en España fue donde más se aplicó la Inquisición en toda Europa, como se los mencionaba, España y Portugal, ¿no? El temperamento hispano consideraba a la ortodoxia y al patriotismo como esencialmente una sola cosa, y consideraba como un peligro a la vez a la Iglesia y al Estado. Así como en la Iglesia primitiva, los de la Santa Inquisición, los líderes, veían a aquellos cristianos como un peligro para el Estado. Más allá de verlos como un peligro para su credo,
los veían un peligro para el Estado, porque pensaban que iban a crear una revolución, porque pensaban que era en contra de los líderes, tanto religiosos como políticos. Entonces, más allá de verlos como enemigos de la religión, los veían como enemigos del Estado. Todo es que todo tenía relación con el origen político, porque en ese entonces tenía bastante auge y se estaba bastante uniendo lo que era el Estado con la Iglesia. Hermano Luis, Dígame. perdón, disculpe la pregunta. Usted está compartiendo una presentación, perdón. Sí, sí, sí. Es que no se está viendo, No, perdón. no se está viendo. Bueno, Sí. ahora veo. ¿Está bien? Muy bien, creo que sí es cierto. Bueno, ahorita voy a terminar de compartir la pantalla. Creo que ahorita sí pueden ver mi pantalla, ¿no? Sí, ahorita me parece que sí. Digamos, se ve usted, ve usted su cara, pero digamos, si usted, no ninguna presentación se está viendo ahorita. Para Ok. compartir, digamos, para compartir abajo hay como unos botoncitos. Sí, sí, sí. Es que no le había otorgado el permiso a Safari, pero ahorita se lo otorgo. Disculpen, hermanos. Bueno, vamos a continuar así, ¿está bien? Muy bien, como les mencionaba, hermanos, es interesante cómo funcionaba en este caso la Santa Inquisición. Y saben que lo que más tuvo auge en ese entonces fueron los jesuitas, ¿no? Ya que los jesuitas, en este caso, personas que supuestamente estaban haciendo el bien, fueron con Ignacio de Loyola y Tomás de Torquemada. La Inquisición en España fue un terrible instrumento contra los herejes y disidentes. Así que realmente las personas, como se les mencionaba, pensaban que tenían la razón en contra de aquellas personas que no tenían el mismo credo o los mismos ideales que la Iglesia Católica, ¿no? Los líderes que tuvieron más auge en la Iglesia Católica, en este caso, fueron bastantes. En este caso fue Tomás de Torquemada, que fue del año 1420 al año 1498. Fue un líder de Valladolid en España y fue parte de los judíos y musulmanes. También el que estuvo un líder bastante famoso en ese entonces fue el líder Francisco Jiménez, que fue del año 1436 hacia el año 1517, que fue el líder en España. También Giovanni de Carafa, que fue del año 1476 al año 1569. Este fue un líder en Italia. También lo fue el líder Jacobo Sadoleto, que fue del año 1477 al año 1547, que fue el líder en Italia. También Gasparo Contorini, que fue del año 1483 al año 1442, que fue el líder también en Italia. Y que también fue Ignacio de Loyola, que fue del año 1491 al año 1568, que fue el líder en España. Este fue uno de los líderes más crueles y leales al Papa. Es interesante que las personas que cometían la Santa Inquisición y que estaban totalmente involucrados en ellas eran leales y creían que como estaban sirviendo y siendo fieles al Papa, estaban siendo también fieles
a Dios, algo que era completamente contrario, ¿no? Ahora bien, ahí en sus Biblias les invito para que podamos ir al libro de Mateo, capítulo 24, versículo número 9. Ahí quiero que vayan conmigo al capítulo número 24 y versículo número 9. Lo voy a leer yo desde acá. Dice así: entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Mateo 24 es un capítulo bastante famoso porque describe las palabras de Jesús a través de la pregunta de sus discípulos cuando le dijeron: Señor, ¿qué señales habrán de tu segunda venida? Entonces, me llama bastante la atención. Ahí podemos sacar bastantes lecciones. Sin embargo, lo que más me llama la atención en esta parte es lo que dice Jesús. Que a causa de Jesús, que a causa de su nombre, serán entregados a tribulación. Queridos hermanos, es una cosa inevitable. Claramente Dios, queridos hermanos, Dios no quiere el mal para nosotros. Al contrario, Dios quiere el bien, Dios quiere lo bueno para cada uno de nosotros. Sin embargo, queridos hermanos, es importante reflexionar y entender que así como estos cristianos que intentaban decir la verdad y que profesaban la verdad, totalmente aquellas personas que estaban involucrados en la Santa Inquisición, los torturaban, todo porque intentaban predicar la verdad. Así que, si eso sucedió en el tiempo antiguo, queridos hermanos, en los postreros días, y como se los mencionaba en la historia, al principio, habrá un tiempo, queridos hermanos, en donde predicar la verdad será sumamente difícil. Será un momento en donde ya no se podrá. Realmente será un momento en donde uno querrá ir a la iglesia, querrá hacer campañas evangelísticas, querrás, no sé, cualquier evento misionero, mas ya no se podrá. ¿Todo por qué? Porque las personas estarán totalmente en contra de aquellos cristianos que predican la verdad. Y esto tiene un poco más de realce en el libro Conflicto de los Siglos que escribió la sierva del Señor, hermana White. Y en el capítulo número 2, en la parte final, yo le invito a que pueda leer ese capítulo número 2, es bastante corto. Y en la parte final del capítulo dice que, bueno, hace la pregunta: ¿por qué nosotros en esta época no estamos sufriendo, en este caso, la persecución? O si le queremos llamar, como en aquellos tiempos, la Santa Inquisición. ¿Por qué? Si de igual forma ahorita nosotros estamos predicando la verdad, somos fieles cristianos. ¿Por qué? Y decía: hasta que la verdad se predique con más fervor, aquellas personas que están en contra volverán a cometer los actos de tortura como lo hacían en la antigüedad. Así que, ¿qué quiere decir esto para cada uno de nosotros, hermanos? Que el sufrimiento, el dolor, las adversidades van a venir por medio de predicar la palabra de Dios, por medio de predicar la verdad. El dolor, el sufrimiento y las personas que quieran ir en contra va a venir. ¿Todo por qué? Por predicar la verdad. Así que no hay sorpresa, queridos hermanos, si aquel evangelista de la historia le pegaron por predicar la verdad, que a nosotros en algún dado punto de nuestra vida, del recorrido tanto misionero, evangelístico que tengamos dentro de la iglesia adventista, vamos a sufrir desprecios, nos van a, no sé, insultar, pegar, yo no sé. Pero queridos hermanos, creo que más allá de asustarnos por eso, creo que nos debería dar una satisfacción de que si usted está predicando la verdad, habrán muchas personas en su contra. ¿Esto qué quiere decir? Que es un parámetro para usted, para decir: estoy predicando la verdad. Pero queridos hermanos, finalizo con el versículo número 14 de Mateo 24, que dice: y será predicado este evangelio
este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Y entonces, ¿qué dice la parte final? ¿Qué dice? Entonces vendrá el fin. Querido hermano, yo le invito para que en esta oportunidad usted pueda reflexionar de lo importante que es predicar el evangelio. Claramente el sufrimiento, el dolor, va a ser parte de la vida cristiana por predicar la palabra de Dios. Y si usted no quiere predicar la palabra de Dios porque esto le da miedo, no se preocupe, hermano. La palabra de Dios va a llegar hasta el último rincón de la tierra, esté siendo parte usted o no. La verdad se va a predicar. Pero qué hermoso, hermano, qué hermoso, querido hermano, que usted forme parte de aquellas personas que le predicaron la palabra de Dios a aquellos que todavía no lo conocen. La verdad se va a predicar, el evangelio se va a predicar, usted lo quiera o no lo quiera, participe usted o no participe, la verdad se va a predicar. Pero qué bello, querido hermano, que usted sea parte de la predicación del evangelio. Y que a pesar del sufrimiento, y que a pesar de que usted recuerde, y que a pesar de que en esta predicación hayamos aprendido un poco más de cómo fue la Santa Inquisición, y que quizá le dé miedo, querido hermano, recuerde lo que dice la palabra de Dios, que cualquiera que sufra o muera por causa de Dios, heredará la vida eterna. Querido hermano, que el Señor le pueda bendecir en esta noche y que pueda reflexionar en lo importante que es predicar la verdad. Como se lo hacía mención, quizá en un futuro usted quiera predicar, quiera dar una campaña evangelística, quiera colportar, predicar la verdad. Cualquier evento misionero ya no se podrá. Así que el mejor momento para que usted pueda predicar la verdad, para que pueda ser partícipe de predicar el evangelio, es hoy. Porque el mañana no existe, querido hermano. El futuro es incierto. Y la mejor oportunidad para que usted pueda predicar la verdad es hoy. No mañana. El mañana nunca llega. El mañana no existe. Que en esta noche, querido hermano, usted pueda reflexionar en la historia de aquellos cristianos que fueron torturados por su fe, por predicar la verdad. Pero, querido hermano, yo le garantizo que usted, si es parte de predicar la verdad, si usted es parte del esparcimiento del evangelio, querido hermano, yo le digo y le hago referencia y le garantizo que usted no pasará desapercibido para Dios. Que en esta noche le pueda bendecir cada uno de ustedes, hermanos, y que la paz de Jesús sea con cada uno de nosotros. Amén.